Hoy en Arte Nativo visitamos a Mariano Antolín Rato, un destacado traductor, novelista y ensayista gijonés, Premio Nacional a la Obra de un Traductor en el 2014. Desde hace 20 años disfruta de estas impresionantes vistas en su residencia motrileña, donde a buen seguro llegó junto a su mujer, María Calonge, buscando la tranquilidad y el buen clima que tiene la costa tropical. Antes de entrevistarlo, paseamos por el jardín tan peculiar que ellos mismos diseñaron al adquirir la vivienda. En él se pueden apreciar los diferentes espacios naturales que, con temática distinta y repletos de plantas y árboles, hacen de este un lugar idóneo en el que poder relajarse, meditar o salir al encuentro de la musa. Paseamos por la zona de inspiración nazarí, donde el sendero rodeado de grandes cipreses nos dirige a esta pequeña fuente de azulejería árabe andaluza que nos invita a detenernos para escuchar el sonido del agua. Avanzamos por el jardín y nos encontramos con este espacio zen, donde se recrea una atmósfera ideal con elementos esenciales basados en la pureza de la naturaleza y el espíritu. Antolín es gran conocedor y practicante desde hace muchos años de esta filosofía. En esta pequeña casa de invitados, Mariano Antolín guarda miles de libros y, curiosamente, ninguno escrito por él. No le gusta tener ejemplares de sus novelas ni de sus obras traducidas, cuestión de superstición. Lo que está claro es que Mariano y su mujer han hecho de este lugar su pequeño paraíso, en el que han fijado su residencia y donde ya se sienten motrileños. Desde su estudio, donde trabaja a diario, repleto de libros, música, premios y recuerdos, hablamos distendidamente con Mariano Antolín Rato. Pues muy bien, con vosotros, encantado de estar aquí en Motril, como comprenderás, si no me trasladaría, pero me encuentro muy cómodo. Pues ya soy motrileño. Motrileño total. Prácticamente. Se adaptó bien. He asistido a muchos cambios de Motril realmente. Sí, He visto muchas cosas. Está muy distinto de cuando vine. Es muy distinta la gente, sobre todo. Y sobre todo las relaciones conmigo, con los forasteros. Al principio había como una desconfianza, y ahora yo creo que en realidad ahora en los comercios y en las tiendas están los hijos de aquellos, y es gente que ha estudiado, han viajado en general, y entonces tienen lo que se llama más mundo. Tiene un jardín precioso, hemos estado dando una vueltecita y una maravilla. Durante la pandemia, por suerte, les pilló aquí. Prácticamente no me enteraba de que existía. Unos vecinos ingleses nos dijeron que llamásemos al ayuntamiento, y llamamos al ayuntamiento y venía un señor aquí, se cogía la lista de la compra y volvía a las horas. Con eso le pagábamos y no teníamos que salir. Pero de todas maneras, claro, como este es un sitio bastante aislado, yo podía dar paseos, es decir, no solo en mi jardín, sino irme a la playa. Me subía un poco más arriba, que hay un monte, y entonces te podías cruzar con un señor a 200 metros, lo más. Entonces, realmente no fue muy importante. El haber estado en Motril me supuso casi ignorarla, ¿sabes? Por toda una vida como traductor, en el 2014 le concedieron el Premio Nacional de Traducción,
por el amplio repertorio de registros lingüísticos, estilos literarios, corrientes estéticas y visiones del mundo con los que ha enriquecido nuestra lengua. Cuando me dieron el Premio Nacional, según una de las miembros del jurado, que era amiga mía y me lo pispó después, me comentó que en la última votación que se decidió que ganase yo, fue decisiva el voto del miembro de la Real Academia Española y porque decidió que yo era la primera persona que había utilizado en castellano la palabra yonki, que no existía. Y entonces, sí, en la primera versión yo dudé y entonces puse junki, como se escribe, y debajo yonki, porque no se utilizaba, todavía no había yonkis en España. Y entonces consideró que yo había enriquecido el idioma. Y además él había descubierto, mirando otro libro mío, que yo era el primero que había utilizado la palabra adosado. Adosado también. Adosado también. Y entonces ese voto fue el decisivo, más que la calidad de las traducciones, fue mi aportación, digamos, al idioma, ¿sabes? Lo que decidió el premio. Y tengo centenares de artículos escritos sobre teoría de la traducción, o sea, realmente, entonces es muy difícil resumirlos, pero yo creo que lo que hay que conseguir es que el lector consiga descubrir realmente que el original en otro idioma. No es nada fácil y está muy mal pagado, dicho por otro lado, ¿no? Está muy mal pagado porque las traducciones, los editores, pues, no valoran el esfuerzo. Ayer, concretamente, que tuve una mesa redonda por internet, vamos, una reunión con traductores hablando de esto, salió a relucir mucho este asunto de que los editores no se dan cuenta de la importancia que tiene. Pero yo insistía en que, claro, es que a mí me gusta traducir también, y entonces también depende de lo que se llama vocación. Es decir, yo tampoco, en mis novelas, no me he forrado nunca con ninguna de ellas, y sin embargo, si calculo en horas de trabajo que he empleado, realmente comparadas con las que emplea un fontanero y me cobra, hago totalmente el ridículo y el canelo, ¿sabes? ¿No? Pero en fin, es una actividad que a mí me gusta y es como escribir. Hay algo que no se puede, yo no soy capaz de transmitir, que es en la soledad de cuando estás escribiendo. Hay momentos, o traduciendo, que de pronto dices: oye, pero qué bien está esto, qué bien me ha salido, o sea, qué bueno soy, pero y entonces te sientes pues como en La Milagrosa, soltando rayos, ¿sabes? Que a veces es incluso falso, porque al día siguiente lees el trozo y tampoco era para tanto, ¿sabes? ¿No? Pero esa sensación de plenitud que proporciona, yo creo que es lo que a mí, en mi caso, desde luego, es lo que me lleva a dedicarme a esta profesión mal pagada, pero que, en fin, que de un modo u otro pues vas saliendo y tirando adelante, vamos, pero que, en fin, no es una profesión que yo, como para ganar dinero, aconseje a la gente que se dedique, vamos. Este asturiano de casi 80 años de edad ha vivido sobre todo en Madrid, con largas estancias en otras ciudades españolas, europeas y norteamericanas. Estudió en las universidades de Oviedo, Complutense de Madrid y La Sapienza de Roma, licenciándose en Filosofía y Letras. Al terminar sus estudios comienza su andadura como traductor de lengua castellana al inglés, francés e italiano.
En su destacada labor ha sido muy valorada la versión de la novela Ser americanos, de Gertrude Stein, o las numerosas traducciones que hizo de los escritores estadounidenses denominados de la generación perdida, Dos Pasos, Faulkner o Fitzgerald. Además, es también introductor en España de los escritores de la generación Beat, Kerouac o Ginsberg. Hay como una predestinación. Yo cuando estudiaba el bachillerato era muy bueno traduciendo latín, por ejemplo, era excepcionalmente bueno, no sé. Y entonces, pues no sé, me gustaba hacerlo. Después, cuando hice la carrera y la acabé, pues me ofrecieron yo estuve un tiempo en Italia con una beca también, y en Roma y en varios otros sitios, pero vamos, en Roma básicamente, en la Universidad de Roma. Y entonces, al volver en Barcelona, un famoso traductor, José María Valverde, que conocí casualmente, pues me ofreció una traducción sin hacerme ninguna prueba ni nada, charlando y amistosamente. Eran unos fascículos de Salvat de arte, y entonces no sé, resulta que le gustaron, le salieron bien, me recomendaron entonces a Seix Barral, y a partir de ahí pues vinieron una tras otra las traducciones. Sí, sí. En general, hombre, yo ahora cuando veo las traducciones de entonces con las que hago ahora, veo que eran bastante deficientes comparadas, ¿no? Pero cumplían, el hecho que cumplían, puesto que seguían haciéndomelas. Vamos, yo en realidad, yo aprendí a traducir, siempre lo he dicho muchas veces, traduciendo un libro, pero un libro intraducible. Es un libro de 2000 páginas que se llama The Making of Americans, aquí se llamó Ser Americanos, de Gertrude Stein, que es un libro que me pasó además una historia curiosa que voy a contar. Esto es un libro que no había leído nadie más que ella, Gertrude Stein, que lo escribió su novia Lisbeth Toklas, que lo pasó a máquina, Ernest Hemingway, que corrigió pruebas, y él lo compuso, porque nunca se había traducido, no se había traducido. El siguiente lector fui yo, el que lo traduje, y entonces yo cuando hice la traducción puse, bueno, explicando cómo era tan difícil y las dificultades que había hecho, hice una pequeña introducción, y entonces al final añadía que si alguien era capaz de llegar al final, le agradecería que por favor me escribiese y me lo dijese, ¿no? No me escribió nadie, pero años después yo colaboraba en el diario La Vanguardia de Barcelona, y entonces un día me llamó uno del periódico para consultarme algo de un artículo de los que yo le mandaba, y dice: mire, tengo que decir una cosa, que yo era el corrector de Seix Barral en aquella época y he leído ese libro. Y ahora posteriormente en Facebook, que es la única red social que yo utilizo, pues me han salido también 2 o 3 que cuentan que habían llegado hasta el final, claro. Pero fue tan difícil que realmente aprendí haciendo ese libro. Su amplia experiencia en la traducción de autores norteamericanos de entreguerras, posguerra y último tercio de siglo lo han convertido en un especialista en la traducción de literatura estadounidense del siglo XX. Pero son muchos los desafíos a los que se enfrenta un traductor a la hora de transcribir una obra. En el caso de Mariano, estos son algunos. Pues hay bastantes gordos. Cuando te encuentras con personajes, por ejemplo, con negros,
que hablan. Quiero decirte, piensa como hablaba Mami en Lo que el viento se llevó, ¿sabes? Es decir, no puedes llevar eso y traducirlo como si fuese un gallego, un andaluz, etcétera. Es necesario que el lector note que ese personaje habla de otra manera. Entonces es conseguir eso sin que sea exactamente incorrecto, pero que lo utilice. Otro problema pues son, por ejemplo, las traducciones de jergas, ¿sabes? ¿No? De jergas que de pronto dejan de utilizarse o se han utilizado. Yo recuerdo concretamente traduciendo On the Road, en el camino, que es uno de los libros que más se venden, de los que yo he hecho, de Kerouac. Claro, es un libro que se desarrolla en el año 56 y por lo tanto es una jerga del año 56. A mí me tocó traducir en los 80. Entonces, pues tuve problemas, pues por ejemplo, en aquella época a la marihuana la llamaban en los americanos, lo llamaban té. Entonces, pero que ya totalmente en desuso. Entonces yo, gracias a que yo como consumo marihuana desde toda la vida, pues, y tengo contactos, siempre me acuerdo, entre paréntesis, que Moncho Alpuente, un periodista que os sonará, famoso periodista y cantante también, siempre decía que una de las cosas que debíamos de agradecer a consumir drogas era que nos había permitido entrar en contacto, no quiero decir, dado nuestro origen social, no ser unos profesores de instituto o de universidad, sino poder ser más libres. Entonces yo tenía contacto y ese ti en los años 40, 60 en España se utilizaba tila, se llamaba tila la marihuana. Entonces, claro, es muy equivalente, estamos hablando de dos infusiones. Yo hice una pequeña introducción explicando esto, que por qué era esto, o yo qué sé, o no sé, o también emplear términos por ejemplo, decir sorchi para un soldado, que no es habitual, etcétera. Siempre problemas surgen constantemente, ¿sabes? Pero unas veces que te quedas contento con lo que has hecho y otras no tan contento, pero tienes que seguir adelante, claro. Pero hay muy buenas críticas, con lo cual es un traductor excelente. He tenido algunas duras, quiero decirte, porque habitualmente el que hace la reseña de un libro no conoce, no compara con el original, sino está leyendo el libro y entonces dice que es bueno, si le suena bien en castellano. Y a mí me ha pasado en ocasiones que resulta que el autor que estoy traduciendo escribe muy mal en el original y yo lo reproduzco, yo no tengo por qué, yo no soy un corrector, yo reproduzco esto. Y entonces me acusaron de eso, de decir, si este señor, qué raro suena. No, y digo, bueno, pues mire usted el original y verá que es así, ¿sabes? ¿No? Yo trato de ser lo más fiel posible e incluso yo defiendo una teoría que me acuerdo de una mesa redonda me acusaban que me creía la Virgen María por parir sin romperlo ni mancharlo. Es decir, yo creo que el lector, aunque lea en un español correcto, debe notar que lo que está pasando en otro sitio. Es decir, que estás leyendo Cumbres Borrascosas, tienes que pensar que estás en un ambiente inglés, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente eso lo debe reflejar los nombres de los personajes, sino también el lenguaje. Es decir, en el lenguaje siendo correcto, el lector, yo creo que el lector atento y inteligente debe notar y nota
que está escrito en otro sitio, que el original no es ese, pero sí conviene conocer al autor, desde luego. Petrita, Petra, bájate. Petra, que quiere también salir, Sí. claro que sí. Sí. Mariano, ¿a cuántos autores habrá traducido? Autores no sé, porque no llevo la cuenta ni guardo los libros, yo nunca. Pero libros yo creo que yo más de 200 he traducido, desde luego. Y novelas llevo ya 16, nada menos. Paralelamente a la labor de traductor, desarrolló su faceta literaria con la que ha obtenido numerosos galardones, como el Fernando Quiñones, el Villa de Madrid, Juan March por Picudo Rojo o el Premio de la Nueva Crítica por su primera novela, Cuando 900 Max Aprox, con la que comenzó una carrera literaria que aún mantiene con su sello único de autor. Que tuve la suerte de que le dieron el Premio de la Crítica y entonces ya me abrió el camino. Ya había escrito anteriormente otras dos que nunca he publicado. He roto y después posteriormente sé que un amigo mío las conserva, pero porque las leyó en su momento, pero no las quiero publicar. Pero con esta tuve suerte y ya desde entonces pues no tuve problemas. Sí, posteriormente yo he cambiado de editorial porque no soy bestseller y entonces la mayoría de las editoriales consideran que vendo pocos libros y entonces, aunque tengan muy buenas críticas y salgan historias de libros de literatura y esas historias que pasan, no vendo suficientes y entonces pues no les intereso, pero por eso he pasado por tantas, pero siempre he encontrado quien me quiera. Sí. ¿Sus novelas sobre qué suelen versar? Hay variadas, quiero decirte, pero me consideran un escritor raro y distinto a lo que se hace habitualmente en castellano. No sé, yo creo que soy un escritor realista, pero no costumbrista, ¿sabes? No cuento costumbres, pero hay variedades de temas. Tú conoces una, me hablabas antes de Picudo Rojo. Ajá, que esa la escribió aquí precisamente, Sí, ¿no? En sí, Motril. sí. Y surgió, ¿no? Y surgió también aquí en la de zona. los picudos rojos que me pasaron en el jardín, que se me murieron bastantes y los veía además en todas partes, claro, como lo que estaba pasando. No, pero después no, el acontecimiento del picudo rojo en la novela es bastante secundario, en realidad, ¿sabes? ¿No? Pero en fin, ahí son bastante distintas unas de otras, pero desde luego sé que son muy distinguibles y no se parecen a casi ninguna de las que se escriben o se publican en España, vamos, o en español, vaya, ¿sabes? ¿No? Pero, hombre, a mí me han tachado de que soy un escritor americano, a veces, americano en el sentido estadounidense, digamos, que probablemente, pues sí, tenga influencia, no solo por traducir, sino por lecturas y porque me gusta mucho y porque he vivido y conozco muy bien el ambiente, los ambientes americanos, etcétera. La música también es fundamental en la vida de este autor. Ha escrito varios libros, uno sobre Billie Holiday, su cantante preferida de jazz, y ha traducido unos cuantos libros sobre músicos. Escribe regularmente sobre este tema, en especial jazz, rock y clásica. Sus novelas están llenas de referencias musicales, desde Wagner a los Stone. Una de ellas, Botas de cuero español, toma el título de una canción de Bob Dylan, de quien es ferviente admirador y sobre el que publicó hace ya algunos años. De lo que más sé de esto es de jazz, de todas las materias que me ocupan, no de literarias ni nada, sino es realmente el jazz. Lo tengo y además sé que tengo
un muy buen gusto, ¿no? Eso no me importa decirlo. Por ejemplo, uno, pues Bill Evans, por ejemplo, el pianista Bill Evans me parece grandioso, pero por ejemplo, yo qué sé, los de free jazz, Cecil Taylor, muchos que son músicos extraños y que no les que les cuesta a la gente entrar en ellos, a mí me atraen y los escucho con frecuencia. Además me ayuda ese tipo de música poco rítmica y poco estructurada, me permite escucharla mientras estoy escribiendo. Si escucho a Juan Sebastián Bach, tengo que pararme porque de pronto hay un momento que comprendo que en fin, que es lo más cercano a lo que yo pienso que si existiese sería Dios, sonaría hablaría desde el monte a Moisés, lo hablaría Bach, con música de Bach, vamos. Bueno, tiene también escrito sobre otros músicos, como por ejemplo Bob Dylan, ¿no? Sí, sobre Bob Dylan o más recientemente Billie Holiday, y otra, la que me parece la gran cantante de jazz de la historia, vamos, no insuperable. O sea que la música es fundamental también en su vida, ¿no? Sí, sí, ¿no? En general, el arte, en general, yo también soy gran seguidor del arte, las artes plásticas, ¿sabes? O sea, no sé, es que realmente es que si no... Mira, yo siempre digo que uno de los motivos por los cuales escribo y traduzco es porque me permite vivir una vida en paralelo. Es decir, no solo la vida cotidiana, sino me permite ser un héroe. ¿Sabes lo que quiero decir? Vivir heroicamente. Ajá. Y entonces, por eso a veces han calificado de que mis libros son épicos. Y sí, en realidad tienen siempre ese carácter de una búsqueda de la aventura para llegar a... No sé, yo supongo que es para llegar al amor. En realidad, si hay un tema que no falta jamás en ninguno de mis libros, es el amor y el desamor. Claro, naturalmente que va unido a él, no siempre va así, pero desde luego... Es que a mí realmente es que las mujeres a mí me parecen muy interesantes, me parecen mucho más interesantes que los hombres. O sea, pero de aquí a Lima, o sea, no tengo la menor duda. Hombre, hay horribles como seres, como hombres, o más, pero desde luego a mí me parecen de lo más inteligentes. Y entonces, como yo soy hombre, ¿qué voy a hacer? Pues trato de establecer esa relación, y la relación pues es amorosa, afectuosa, etcétera, con las mujeres, y en eso es básicamente está en mis libros. Su actividad literaria ha hecho de Antolín Rato un autor de referencia en el panorama literario español. En su última novela publicada, La suerte suprema, Mariano Antolín Rato hace una incursión en la ficción especulativa de corte realista. Que nadie se dio cuenta que el título venía de los toros, en realidad, porque la suerte suprema es el matar esto. Y sí, me dieron el premio en la novela negra en el apartado ciencia ficción y fantasía, y entonces cuando me lo entregaron tuve que decir unas palabras, obviamente, y yo comenté que yo consideraba que le estaba escribiendo una novela realista, que no estaba escribiendo ciencia ficción, sino que estaba escribiendo lo que está pasando en la vida diariamente, lo estamos viendo, es decir, cualquiera de los elementos y de las historias que yo cuento ahí, en realidad son sacadas del día a día, ¿sabes? Yo he sido un gran lector de ciencia ficción en los años, he escrito artículos, vamos, y yo ya en un artículo bastante celebrado mío,
sobre ciencia ficción, que se ha reproducido en muchos sitios. Yo opinaba en el año 80 o así, que la auténtica literatura realista de los años 60 era la ciencia ficción, realmente eran los que estaban siendo realistas. Es que a mí, en contra de lo que mucha gente también ha escrito, ha dicho, de que si soy fantástico y que esto, yo me considero un escritor desde siempre realista, o sea. Actualmente está trabajando en otra novela, quizás la mejor que haya escrito hasta el momento. Pues sí, estoy más o menos por la página 80 o así. Ajá. Creo que va a ser, porque debe ser la mitad, creo que va a ser una novela corta, bueno, corta, de 170 páginas. Y claro, como cuando estás, o al menos escribiendo, creo que estoy escribiendo mi mejor novela. Claro, estaría bueno después, si no, no lo haría, ¿no? ¿Eso, siempre piensa uno que su última novela es la mejor? Cuando la estás escribiendo, sí, desde luego sí. Yo desde luego sí, me parece que si no, no lo haría. Es decir, no me esforzaría. Hombre, yo como no he tenido que, así como sí he traducido de encargo, es decir, he traducido libros que me parecen horribles. He traducido incluso con varios seudónimos porque me daba vergüenza traducir ese libro, ¿comprendes? Lo que pasa es que me lo pagaban bien y entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Alguna vez se ha negado a traducir algo? No. Sí, hay ofertas que de pronto te dicen, pero más es, ¿te apetecería hacer eso? Pues no me apetece ese autor, ¿sabes? En general. Pero como no he hecho novelas de encargo, pues no me he librado de esa sensación, ¿sabes? No, pero sí, he traducido espantos sin fin. Yo es que a mí me gustan mucho yo soy maniático con los seudónimos, es una cosa que me parece muy bien. Yo lamento mucho no haber empezado escribiendo mi primera novela con seudónimo, pero después ya no me quedó más remedio, ¿no? Y ahora últimamente yo utilicé durante muchos años el seudónimo de Martín Lendínez, pero como se supo ya de quién era, pues últimamente incluso me han dicho, mira, por favor, vamos a las que están traducidas como Martín Lendínez, pon Mariano Antolín, que es más famoso y tal. Lo de Martín Lendínez tiene una historia que divertida, que si quieres os cuento. Resulta que una vez, cenando en casa de un amigo mío, muerto, casi todos los amigos se me han muerto, que se llamaba Juan Cueto, un periodista muy famoso del País, concretamente, pues él escribía en la revista Fotogramas con el director de cine Gonzalo Suárez, que es amigo mío, pues escribían unos artículos mensuales con el seudónimo de Claudio Lendínez. La fotografía la habían recortado de un anuncio del señor, y entonces pues cenando en su casa, yo no sabía, estaba traduciendo un libro a medias con otro gran amigo mío, Fernando Curujedo, que fue secretario de Cela, y entonces no sabíamos cómo llamarlos, y entonces pues Juan Cueto decía, ¿y por qué no inventamos a un amigo, a un hermano de Claudio Lendínez? Y él, porque pues vamos a poner a Martín Lendínez. Y entonces, pero no solo eso, sino que Claudio Lendínez consiguieron por esto por amigos y tal, que era en realidad un profesor de una universidad de Canadá, y en las revistas de Canadá aparece Claudio Lendínez con trabajos, y yo he publicado artículos
con nombre de Lendínez infinitos, o sea. Como buen amante del arte en general, el cine y el teatro son otras de sus grandes pasiones. Yo intenté entrar en la escuela de cine, me hice el examen de ingreso, pero solo me aprobaron el guión, que el guión era un western copiado realmente. Pero es que yo más que eso era que en realidad en la escuela de cine te podías ver las películas prohibidas porque las ponían en las clases y tal, y entonces yo seguía asistiendo, pero hubo una época que yo hice mucho teatro, yo dirigí teatro, he actuado incluso, y entonces de ahí pasé al cine, hice muchos, teatro cuando yo estaba en la facultad, en los primeros cursos que los hice en Oviedo, y entonces ahí me integré en el grupo de teatro que se llamaba TEU, y entonces acabé dirigiéndole, pero en 2 años, porque y al siguiente ya en Madrid ya también seguí haciendo teatro, y ves que en esa época hacer teatro era como en otra época fue ser músico de rock, porque claro, en esa época se ligaba mucho más. Estaba de moda, Se ligaba mucho más. Toda una vida intensa y llena de contenido que ha sabido exprimir al máximo, tanto en lo personal como en lo profesional. Aquí solo hemos repasado sobre su trayectoria, un recorrido vital plagado de anécdotas y experiencias que intentaremos ir descubriendo en próximos programas, ya que este lugar también merece la pena volver a visitarlo.